Bueno, sí, no sé si con una foto de las zapatos que tiene cada una persona. Sí, eso es el trato oficial. Sí, sí, más que le salió. Porque... Bueno, pues Manuel García Matos, a lo largo de su trabajo, escribió sobre muchísimos instrumentos musicales tradicionales y bueno, tiene bastantes publicaciones. Pero hay dos de ellos que si no hubieran sido por él, ni los conoceríamos. O sea, es que hubieran desaparecido y no nos hubiéramos enterado ni que hayan existido. Son la gaita de la Sierra de Madrid y la Tuita. Respecto a la gaita de la Sierra de Madrid, que la llamo así, su primer contacto con ella fue cuando estuvo preparando el cancionero de la provincia de Madrid. Allí en la Sierra se encontró este instrumento, lo describe en el cancionero que publica en 1951, lo describe brevemente, en fin, habla un poco de él, ¿sabes? Pero muy poquito. Y él se queda como inquieto, total, que cuando el autor vuelve a hacer un estudio, un trabajo un poco más amplio sobre el instrumento, que publica en 1956 en el Anuario Musical, el volumen 11. Aquí ya sí, aquí ya se encuentra con un informante, como Faustino Martín Granados, que tenía 82 años en aquella época, en la Cabrera, con la Cabrera también está, según ese lado, a la izquierda, ¿verdad? Y este ya le cuenta cosas sobre la gaita, porque este hombre sí que reconocía el instrumento y se acordaba de cómo se construía y tal. Aunque ya le dice que esto ya hace más de 25 años que no se fabrica. Estamos hablando de los años 50, pues justo después de la guerra. Casualidad que yo he encontrado muchísimos instrumentos que desaparecen o se lanzan justo después de la guerra. La guerra civil marca un antes y un después en la cultura de la guerra. ¿Qué simple es? En este trabajo ya nos cuenta cómo es el instrumento. Dice que se hace una... No se te oye. No. No. No se oye. Sube un poquito de eso. Que Dani tiene más potencia. Eso. Bueno, yo que aquí García Matos nos cuenta cómo se construye el instrumento, de una rama liguera, que la palabra con un alambre rojo, porque claro, la melena liguera es muy bonita, o sea, me cuesta nada hacerlo, como siempre el principio del mínimo esfuerzo, ¿no? Muchas cosas, por eso utilice esa madera. Pero es que la madera liguera es mejor, pero no, es más fácil. Que luego se talla por la parte de fuera y generalmente dice que la mayor parte de los instrumentos que se encuentran son de talla con el tubo tallado cuadrado, con perfil cuadrado y con unos tabiques entre los agujeros. Que tenía casi siempre 4 agujeros, por eso arriba y abajo, pero más raramente aparecen otros instrumentos con 6 agujeros y también raramente con forma de cilíndrica. Él lo cuenta todo. También cuenta que eso habla porque él estuvo en la Cabrera y es donde encontró la información que había niños que todavía no tocaban y en las pastorelas de Navidad todavía lo sacaban porque ya estaba un poco complicado. Y que se había tocado también en otros pueblos de Guadarrama como el Maldemanco o el Trago, y más curiosamente dice precisamente que se dejó tocar hace 12 años. O sea, lo sabían perfectamente, pero bueno, esto ya se sabe. Los materiales que utilizan para construir pues son, como hemos comentado, la higuera, que es el volcánica, que hay mucha por ahí, como digo, la higuera ambulante, los cuernos, que se utilizan para hacer grabación, que amplifica el sonido, y otro pequeño pabellón o otro pequeño cápsula que lo que hace es proteger la lengüeta. Esta cápsula a veces no se hace de cuerno, sino que se talla de la misma manera, y esto lo hemos encontrado también en otros muchos instrumentos que luego hemos visto, ¿sabes? Y habla de la lengüeta, la pequeña lengüeta que tiene, que es la que hace sonar el instrumento y lo que eso funciona, que lo hace de un material que se llamaba la mansiga. Yo con mansiga he encontrado 2 o 3 variedades, que es el cantiflaca y el molino cenegola y alguno más, que lo que tiene es un poco como el esparto, ¿no? Tiene unas espigas largas y en el sólido de la espiga sí que se puede hacer una lengüeta, aunque es muy enseguida, como dura un poco. Estas son las 2 gaitas que presentan en su trabajo, las fotografías de sus 2 gaitas que no sé ahora mismo dónde están, si las tendrá su hija o dónde estarán, pero bueno, aquí en el museo tenemos un cuerpo de una de ellas con la cápsula protectora tallada en la misma madera.
Él también presenta en su trabajo de memoria musical la afinación, las posibles afinaciones que tenía. Decía que bueno, los 4 agujeros eran como más estables, que eran más estables todas las afinaciones, en modo menor, en fin. La de 6 agujeros era un poco más. Parece que como que había cogido el día. La de 5 agujeros. La verdad es un poco, no la ponemos bien, dice que incluso el pueblo no le gustaba, en fin, bueno, cosas así. Pero bueno, él se queda con el otro agujero, sí, se siente. Y luego también recoge pues, las 2 únicas cosas que están recogidas de este instrumento. Y ya el instrumento con esto desapareció. O sea, se hizo este trabajo y no se volvemos a pensar en él hasta tiempo después, ¿no? Entonces él grabó estas 2 piezas que, bueno, entonces yo creo que en el momento las transcribió y luego posteriormente las grabó, porque en la edición de María Carmen García Matos de la Magna Antología, cuando él hicieron en el 78, bueno, él hizo unas ediciones anteriores más cortas, más leves. Yo la que he visto es la del 78, que sí que tiene incluido una grabación de estas 2 piezas, además acompañado con la carraneta, pero no sé qué es esta. Y estas mismas grabaciones las incluye en el disco que edita María Carmen, también García Matos, su hija, de los instrumentos folclóricos de España, que es como un extracto de la Magna Antología. Está muy bien, puedes ir más. Además, curiosamente, este disco lo he encontrado con la misma portada y 2 títulos distintos. Uno que se titula Instrumentos folclóricos de España y otro Instrumentos de infantiles o algo así. Me parece que son 2 ediciones diferentes. Bueno, ya está. Estos temas los voy a tocar ya porque se ve un poco lo que él graba, más o menos. Diría así, ¿no? Esto lo llaman córico. Es una canción. Bueno, ya llevaba tiempo, pero con la gaita son en el 81, que me da escalofríos pensar que ha pasado más tiempo desde entonces que hoy, que desde que García Matos escribió su trabajo hasta el 81. Un 40 años ya. Mi primer contacto con la gaita serrana fue este trabajo que apareció en la revista Folclore, el número 4, la revista Folclore. Se ha perdido la señal GPS. ¿Qué pasó? Nada. Y entonces, por cierto, se sigue editando, vaya por más de 1.500, o sea, que edita la Fundación Joaquín Díaz, entonces lo editaba la Caja de Ahorros Provincial, la obra social, etc. Pues en fin, este trabajo, este articulillo está editado en internet, porque este folclore está editado completamente, lo podéis ver, es bastante sencillo, pero bueno, es una cosa muy asequible, muy bien para nosotros. En aquella época, yo ya había hecho rabeles, yo llevo haciendo instrumentos desde los 16 años, he hecho rabeles, he hecho flautas, flautetas, todo lo que había encontrado. Conocí a este folclorista madrileño, José Manuel Freire Gil, que es un investigador bastante importante en Madrid, entonces también llevaba tiempo, pero tenía sus cosas, pero tiene muchísimo más. Y este hombre me dice, oye, me tienes que hacer una gaita serrana. Así, sin más, en frío. Digo, bueno, luego me animé, digo, voy a buscar documentación, conseguí esta documentación de memoria musical, que si os habéis dado cuenta está firmado por el mismo de la Vega, o sea, pasó eso en aquel momento. Y me puse manos a la obra. Y entonces Chema Fraile, José Manuel había escrito un artículo sobre la gaita serrana, que había presentado en unos congresos, en el congreso de las jornadas universitarias tradicional de la Universidad Popular de San Sebastián de los Reyes. Entonces era el director, así también un poco más amplio sobre la gaita serrana, y yo me puse a hacerla. Y pues, bueno, esto es una cosa que he hecho modernamente para ilustrar, con su madera liguera, con su hierro arrojo, con sus cuernos y su boquilla, que como veis es un trozo de caña. En este caso no me quedé con la, porque no tenía, entre otras cosas, con la mansiga, pero bueno, lo hice de caña y lo sigo, solo sé hacer de caña normalmente. Que veis que el corte, un cortecito, ¿sabes? Tiene, se hace un corte, se traspasa la pared y a lo largo, que eso en general la lengüeta vibrante y que al soplar la que hace sonar. Luego lo podéis ver si queréis. Yo explico esto del corte que se hace desde el nudo hacia allá, porque luego vamos a ver otra cosa muy interesante. Bueno, esta es la primera gaita serrana que hice, del 82, así, 23. Esta se la llevó Chema Fraile. Bueno, yo me hice un par de ellas para mí,
hice alguna más para la Fundación Joaquín Díaz, que son estas otras que hay por ahí, que todavía las tengo. Esas gaitas tienen más de 40 años. O sea, están iguales, ¿verdad? También me planteó Chema Fraile para las terceras actas de la jornada de Madrid, decía que escribiera algo sobre la gaita serrana. Algo un poco sobre su construcción, algo sobre tal. Entonces a mí se me ocurrió, yo entonces era estudiante de los primeros cursos de química en Valladolid y tenía un buen amigo que estaba en los últimos cursos de física. Y me planteé, oye, podemos hacer un estudio también de folclore, que eso sería un gusto, ¿no? Y podíamos hacer un estudio de la acústica de la gaita serrana. ¿A que no? Bueno, y habló con sus profesores y nos dejaron utilizar el laboratorio de física del Universidad de una parte. Entonces usábamos aquellos osciloscopios totalmente analógicos, que esto ya estaba en su historia, ¿no? Pero con este cacharro, con las gaitas, con 3 o 4 gaitas serranas que teníamos, que tenía yo por allí de varios tipos, empezamos a grabar como las ondas que generaba, con cuartos y cuartos, primera nota, segunda nota, los armónicos, tal cual. Hicimos un estudio bastante completo y de él salió pues esto, pues, analizarlo con este estudio de la acústica de la gaita serrana. Mirad, estos son algunas de las que las tengo en diapositivas, entonces hacen diapositivas, claro, de lo que no vamos a entrar en más, como curiosidad. Yo sé que este trabajo luego se tradujo al inglés, pero no inglesa. Y cuando me pidió el Centro Etnográfico de Documentación, la actual Fundación Joaquín Díaz, escribir el cuadernillo sobre construcción de instrumentos tradicionales, pues incluí evidentemente la gaita serrana, como no podía ser menos. Esto, por cierto, está súper agotado ya, y la intervención también. Bueno. Así que ya entrado los años, esto fue en el 86, entrado pues ya el siglo XXI, pues ya decidimos llevar todo esto a una página web, que es esta, que todavía, que ya tiene sus años, pues está por ahí todavía bailando, o sea, que podéis consultar. Aquí en esta página web tiene un apartado con la gaita serrana y enseñamos un poco cómo se hace aquí, colaboró Juanma mucho. Tal vez hiciste tú, yo creo que fue un reportaje. Sí, sí. Pero bueno, si alguien quiere entretenerse un día haciéndose una, y yo creo que la finalidad principal de todo esto que estamos haciendo es divulgarlo, que la gente lo conozca, que la gente lo haga, que la gente lo toque, que la gente, bueno, pues ahí lo tiene. A partir de ahí, porque ya nos decía que no hay otro instrumento parecido y tal, luego sí que han ido apareciendo cosas interesantes, instrumentos de la misma comarca de la Cabrera, del norte de Madrid, como es esta primera que se escribió de Berrueco, es una gaita sonada de Berrueco, y estas tres, que son de las tres de abajo, que son de la provincia de Guadalajara, aunque realmente corresponden a la misma comarca geográfica. Desde la Cabrera de Berrueco tiras para adelante por la sierra y vas a Guadalajara. Esta pues mira, esta la tiene Pablo Zamarrón, pero es una copia de la que tiene el original, que también es socio de Instrumenta. Y las dos de abajo son copias de las que publicó, que le hice a José Antonio Alonso en su libro de Instrumentos de Guadalajara. No vamos a entrar a hablar de la historia, porque si no nos hablaríamos mucho de la historia del instrumento, cómo aparecen las cantigas, cómo instrumentos semejantes, ¿no? Y tampoco quiero entrar a hablar sobre otros instrumentos de la misma familia de otros países que hay muchísimos. Pero yo me gustaría hacer notar un poco sobre el término argobe. El término que utilizamos ahora para llamar estos instrumentos como argobes, curiosamente lo explicamos solo para aquellos que no tienen cuerno. Porque decimos, un argobe es un instrumento con cuerno, la definición, ¿no? Porque claro, históricamente la palabra argobe no tenemos muy claro lo que significa. Hay estudios incluso que dicen que se refiere a Carré, por ejemplo, que es muy interesante, que se refiere a cualquier tubo sonoro, que sea como un genérico. Entonces, cuando Polifemo construye el argobe, el instrumento de 100 argobes, que tiene un nuevo cosito, pero bueno, yo creo que hemos tomado este convencionalismo de llamar argobe, está bien, porque por lo menos nos entendemos. Nosotros, por nuestra parte, con colaboración con Juanma, siempre nos hemos seguido desde aquella época dando promoción al instrumento, hemos hecho cursos como usted de Cedraja, donde hicimos un porrón de gaitas serranas, hemos dado charlas, conferencias, hemos ido tocando, y yo cuando vi esta foto dije, qué puerta tan grande, ¿no? Tremendo, ¿verdad?
resto muy pequeñito. Fue la idea de la iglesia de la Cabrera, o sea, del convento de San Antonio. Bueno, ahí pues todo lo vas tocando y tocando. Eso es una, mira, eso es una aceituna aquí en la provincia de Cáceres, sí, la anterior. La anterior, pues es la anterior, ¿no? Joder, Pero bueno, es igual. A ver, que ahora ya le fastidio. Ya no. Venga, vamos a ponernos aquí. Pero bueno, será curiosidad, ¿no? A ver. Me pide el inicio. Esa era la de tal y esta de aquí, la circula, cuando estuvimos aquí en el centro de San Miguel. Y esto, pues, Esto es de abril de este año. Recientemente, de abril, o sea que hemos continuado tirando para adelante con lo mismo. Bueno, otro es para ir más rápido. Este instrumento yo creo que ya le podemos dar por recuperado, porque además no somos los únicos, evidentemente, que tocamos este instrumento, hay mucha más gente y hay proyectos súper interesantes. Hoy tendremos la ocasión de ver algunos que han venido, y yo creo que puede ser un instrumento que ya no está en peligro de extinción. No. O sea, ya, bueno. Además ya se encarga la gente de la sierra, que los tenemos por allí detrás, que ya os contarán luego su... Pero otro instrumento que sí que ese está un poco más, porque todavía no le hemos dado suficiente caña y habría que intentar, es la turuta de torno. La turuta de torno realmente se lo publica no García Matos padre, sino la hija. Pero cuenta, lo publica en la revista de musicología de 1983, algo más reciente. Yo no sé cómo recibí esta información, si me lo pasaste tú o lo encontramos por ahí, no me acuerdo. No sé. Pero bueno, me pareció interesante también trabajar un poco sobre ella. La turuta es un instrumento que, según cuenta María Carmen, lo está haciendo a partir de las notas de su padre. Es decir, debemos suponer que este instrumento le contaría cuando lo estaba haciendo el cancerbero de la Extremadura. Podemos suponer, no sé. Ella dice que tiene muchas notas desordenadas, que las ordena y bueno. Es un instrumento. ¿Qué es este? Estas son las fotos que publica. Es una especie de semilla o de caramillo, no sé cómo llamarle, con lengüeta también simple. Es decir, serían de la misma familia de referentes que la venta serrana. Aquí presenta en este trabajo 4 ejemplares. Las fotos son de padre de la época, o sea, unos niños tocando. Una de las que hemos visto antes, una es esta, que está en Dueña, que es una de ellas, y las otras están aquí al lado. Claro, que no se queda por alguno más, tremendo. Esto es curioso porque también dice, bueno, ellos comentan que se construyen también de manera de higuera, siguiendo un poco la línea de su padre, que ya muestra con la construcción, las medidas y tal, que se hace un poco de manera de higuera, también por la facilidad que se taladraban las médulas, y luego con la navaja se va tallando. Una cosa que se me ha pasado a decir antes, las gaitas serranas comentan también que a veces las tallaban y las adornaban con incisos, o sea que un poco nos hemos dejado un poco de lado, pero hay que darle una vuelta a eso. Y hay alguna foto que sobre todo las cilíndricas, que se percibe un poco que sí que quedan con los trabajos. Aquí, como siempre digo, se construyen de manera de higuera, taladrada, con lengüeta simple. La lengüeta simple de caña, pero si fijáis se hace al revés, es decir, con el corte hecho más cerca del extremo abierto y hacia el medio. Esta es una característica propia de aquellos instrumentos que no tienen protector para la lengua. ¿Por qué? Porque esto se mete así directamente en la boca. Si tuviéramos la lengüeta hacia afuera, es muy fácil que nos enganchemos. De esta forma no, ¿vale? Es así. Esto es muy propio, por ejemplo, de los launedas sartos, que son los launedas son todas las lengüetas de esta forma. María Carmen presenta en este trabajo también medidas bastante exactas de 4 de las lengüetas, de 4 de las gaitas, y nos cuenta que también en algunos casos estas se decoran con grabados, y os lo puedo comprobar perfectamente con esta, que la que está aquí también. Además se ve claramente de otro color distinto a las otras. Y plantea que esto puede tener un origen o una relación, estos son los grabados que encuentran, con grabados de petroglifos
petroglifos, sobre cuevas históricas. Es curioso, porque, bueno, la verdad es que aquí en Extremadura, como hay unos petroglifos por todos lados, por el monte y encuentran petroglifos y grabados y realistas, no es difícil que lo conociesen los pastores y lo copiasen, ¿no? Y lo dejasen un poco. También cuenta, hay una cosa curiosa, que esta gaita los mayores del pueblo no la conocían, esta turuta. No la conocían, es decir, que una cosa de los niños, de los jóvenes, y ninguno de los mayores lo había conocido en su infancia, con lo cual deduce que puede ser algo introducido o algo que ha venido de fuera recientemente, incluso se pone la fecha de 1930-1931. Bueno, puede ser. Y que haya desaparecido en el sitio virgen, que había niños que iban a pastoreo y que estaban con otros pueblos y tal, que ahí podían venir, ¿no? Bueno, García Mato, básicamente, pues hace la relación de los dibujos. Bueno, yo tuve la osadía para ver cómo sonaban hacerme copias de los 4, según exactamente las medidas que pone. Bueno, pues sabe que hay alguna cosa que me parecía tan exagerado, digo, será un error de medida, pero luego he visto el original y no era un error. Por ejemplo, los agujeros de esa pequeña, ¿no? Decía que eran de 9 milímetros y los hice de 8 porque parecía no exagerar. Pero ahora lo he visto y no, son de 9, es una improvisada. Y entonces pues hice estas copias un poco por ver cómo suenan, simplemente atendiendo a los agujeros, a las medidas, no intentando afinar ni nada. Le puse de vueltas también al revés, claro, hay que tener en cuenta que en estos instrumentos la gravedad afecta muchísimo. Si pones esta de conectar ya te queda distinto, incluso puede cambiar la afinación, pero bueno, podemos hacer una idea. Que no cuadra. Haciendo un poco como destapando los dos primeros como uno, ¿no? Pero puede ser mezclado perfectamente, sin ningún problema, vamos a otra cosa, ¿no? Y las otras igual, bueno, alguna un poco más, ¿no? Dice Mari Carmen que, claro, aquí no pudieron recopilar nada de ningún repertorio porque ya lo que nos tocaba era niños y lo hacían en el toque. Textualmente hacían con el choco y íbamos a ella, pero no pudieron recopilar nada. Estas otras gatillas también que hice en su momento. Y bueno, por hablar también de instrumentos relacionados, pues entonces también Mari Carmen decía que no se conocía otro en toda la península y luego sí que hemos ido conociendo cosas. Que tenemos aquí y estructural, ¿no? Es una dulzaina del sur, de Urbana. La pequeñilla también. Sí, esa es copiando una que... Sí, de Paulino. Exactamente. Que eso tiene una cápsula... Para la sorpresa que sí. Señalá. Es más curioso porque esa tiene una tapa y dentro de la tapa tiene la de la vuelta. Puede, a veces se lo va a calcular. Es decir, que es como un protector, como si fuera también en madera de piedra. Sí. Pero tengo el papel de cocina de una señora que te ha tocado. Pero fíjate que curioso que esta que está al lado, que es prácticamente igual, salvo que yo pongo una de campana, pero también tiene la tapa de. Esta viene de Teruel, estas son de la zona de la Sierra de la Madre. Pero se sopla por aquí, entonces. O sea que tiene. Sí, se puede soplar. Se puede soplar. Para que por los dos, sí. Digo que esta tiene. Estas tres que veis aquí en el centro, estas proceden las tres de Teruel, de la zona de Barreras de Teruel. A ver, ahora tenéis que soltar. ¿Qué es un carro? No se acaba de recuperar. ¿Cómo era para atrás? ¿Cómo se llama atrás? No me atrevo a dar nada. Bueno, había otra que es esta. Esta sería una chispa de campo de la zona de Reynosa, que es el mismo instrumento, además. Un tema curioso que yo siempre digo, lo que decía antes. Yo, por ejemplo, puedo ver un instrumento de una forma de otra. Puedo llevar al gobe a un instrumento unas características muy determinadas, pero este instrumento tiene las mismas características que la flauta serrana. Tiene un tubo central, tiene una clave amplificador y tiene un protector.
vergüenza. También podemos decir que esto es arroz, claro, entonces ya no seamos allá. Ya vemos de otra forma. Bueno, en la página esa que os hablé antes también está puesta la fruta y si a alguien le interesa, le apetece construirse una, pues claro, la pueden mirar ahí y probar. Y esto es todo. Entonces yo creo que le iba a pedir a Juanma que para terminar pues tocase algo con la naturaleza que es el que manda estudió. Bueno, esta naturaleza que al final la desarrolló él, también hacer los instrumentos de los cuando hay que ajustar, dándole una afinación un poco más temperada, ¿no? Siempre con la caña y más. Entonces, bueno, los símbolos son los mismos, a mí me encantan, la simbología y todo. Ese artículo está muy bien, si podéis leerlo, el de la hija de Carmen, le da una visión no musical a lo que es lo que entonces, claro, es un artículo antiguo, de la simbología que aparece aquí. Es muy, muy curioso. Bueno, ya es historiadora, ¿no? Es historiadora. Claro, es la visión arqueológica. Entonces, a mí me gustó cuando ese artículo más que por la parte musicológica, que recuperó un poco lo que tenía su padre suerte. Pero dio esa visión que es interesante. Como si fuera la multidisciplinariedad. Aquí está la imagen de la estilizada de la mujer, como que aparece en no sé cuántas cuevas. Sí. El hombre fino, que es el que lo espía, ¿no? Figuras relacionadas con la muerte, curioso. Bueno, pues al final tú lo has hecho sonar, bueno, porque No, pero a ver, esa. porque un poco como puede sonar. Con lo cual, igual que en Madrid está surgiendo el aula la gente de la Sierra Norte que está recuperando la gaita serrana, creando y buscando un repertorio, buscándole su sitio, ¿no? Pienso que es un instrumento que ya veis las posibilidades que tiene. Si echándole tiempo y cariño, al final se pueden conseguir unas sonoridades y bastante potencial. Pero bueno, al final, por lo menos lo tenemos documentado y ya a partir de ahí, lo que pueda pasar de aquí en el futuro, es lo que. Pues nada, no te vayas que sigo. No, yo le disfruto directamente. Vale, pues está claro. Vale, pues no le cedo la cierra. ¿Verdad? Bueno,